pues el único animal con cuernos. ¿Sabe usted? Es un toro, señor juez, que cuando estaba, bueno, desde mi tío, que ya se estaba muriendo, no mi tío, el toro, ¿verdad? Y entonces yo lo vi y dije, hombre, pues quién sabe, de cualquier manera que, claro, pues ya hasta cojeaba. Dice, venga, para acá, sobres, me lo traje. Vieras, de horas ya está muy gordo, ¿verdad? Pero como yo digo, pues si nomás un toro hay ahí, ¿a quién ordeña uno? Cantinflear. Dícese de hablar de forma disparatada, incongruente, sin decir nada en sustancia. Así es como la Real Academia Española dictamina el significado de un término que se acuñó debido a la particular forma de hablar del personaje Cantinflas. Un personaje que su atractivo era que hablaba y hablaba, pero en verdad no decía nada. Término que en 1992 pasó a ser oficializado por la RAE debido al uso constante de las personas hacia el mismo. Aunque si quieren algo más actual, vámonos a la versión del 2017 de la Real Academia Española, donde aceptaron la palabra postureo, que si no están familiarizados con la palabra, significa actitud artificiosa e impostada que se adopta por conveniencia y presunción, que básicamente es la tropicalización del anglicismo wannabe, que es otro término acuñado gracias al uso general de las masas. Pero si quieren un ejemplo un poco más surreal, tenemos el diccionario de Oxford diciendo que la palabra del año 2015 fue el emoji sonriente con lágrimas en los ojos. Probablemente no saben por qué inicié este video así o por qué di estos ejemplos, así que venga, vamos por partes. Yo soy de los que piensan que la lengua está sujeta a la temporalidad de la sociedad a la cual pertenece. Claro, esto no quiere decir que apoye directamente a algo como la palabra cuerpa. Aunque si me preguntan a mí, no estoy totalmente en desacuerdo con el lenguaje incluyente no sexista. Pero no necesariamente porque quiera una paridad de género en la lengua, no. Pienso que la lengua es algo que está en constante evolución al grado en que hoy hay palabras que ya no ocupamos porque ya no nos son útiles. O que al contrario, que empezamos a crear y que existan nuevas palabras porque son aquellas que nos empiezan a provocar sentido. Dícese cantinflear, dícese postureo, y sé lo que algunos están pensando para empezar a contradecirme. Hay reglas que rigen la lengua y estas se deben de respetar. Y sé que muchos me van a atacar desde ahí porque es el discurso dominante de las redes sociales. Y también lo sé porque probablemente también vieron el mismo video que yo, donde se explica por qué se dice presidente y no presidenta. Aunque si no lo vieron, te lo explico rápidamente. El sufijo ente refiere a la ejecución de acción a partir de un verbo para crear un adjetivo. En este caso, el verbo es presidir, que significa cualidad para dirigir. Por lo tanto, uniendo el verbo presidir y el sufijo ente, queda la palabra presidente, que significa aquella persona que preside, es decir, aquella que gobierna o está al mando. Por lo tanto, palabras más, palabras menos, es erróneo decir presidenta porque en sí presidente no refiere a ningún género, sino más bien al participio activo del verbo ser, ente. Y si me lo permiten, es muy acertado que exista esta especificación, porque para que un montón de posmodernos vengan y cuestionen las reglas gramaticales que nos rigen cómo debemos de ver el mundo, es algo totalmente inconcebible. O eso, hasta que te das cuenta que la RAE acepta tanto el uso de presidente como presidenta, y es la institución que oficializa las palabras que ocupas. Claro que no hay que ignorar que especifica sus acepciones, o es decir, los contextos en los que se utilizan las palabras, aunque analizándolas con detenimiento vienen siendo la misma putada. Pero vamos a dar el beneficio de la contraposición. Existe el sufijo ista. Gramaticalmente hablando refiere a la persona que realiza una actividad o simpatiza con una ideología, como puede ser periodista, persona que se dedica al periodismo, o comunista, que viene siendo la persona que conviene al comunismo. Y nadie viene a exigir que digamos periodista o comunista, ya que el sexo de la palabra le viene en el artículo que se le proporcione, ya sea la o el periodista. Y podemos decir que lo mismo aplica para el sufijo ente, el o la presidente. Sin embargo, este último, el sufijo ente, ha tenido ciertas transformaciones debido a la adaptación de la forma femenina que se le ha otorgado al paso del tiempo. Y hasta ahora hemos revisado palabras que en su sufijo, etimológicamente hablando, no refieren a ningún sexo. Pero ahora veamos a las palabras que sí. Tenemos los sufijos a y o, que cada uno corresponde al género femenino y masculino respectivamente.
Sin embargo, el sufijo o cumple una doble función, siendo este el que abarca el género neutro que incluye tanto a masculino como femenino. Por eso cuando decimos los mexicanos, abarca tanto al femenino las mexicanas y al masculino los mexicanos. Para aunar más en esto, voy a poner un ejemplo de un salón de clases. Si en este salón de clases hay mujeres y hombres, lo correcto es decir buenos días a todos, porque se aplica la regla del género neutro. De igual manera, si dentro de este salón de clases la cantidad mayoritaria son mujeres, aún así se sigue aplicando el mismo principio de neutralidad, es decir, buenos días a todos. Por el contrario, cuando en este salón de clases solo hay mujeres, entonces gramaticalmente es correcto decir buenos días a todas, porque nos estamos refiriendo meramente a un grupo compuesto por mujeres. Y podríamos decir que aplicando estas reglas gramaticales, el lenguaje incluyente no sexista podría darse por fracasado, pero no es así. Y no es así por una simple razón. ¿Y saben por qué? ¿Saben cuál es esa razón? Y es que la lengua española es una putada. El sufijo ente requiere de un verbo para convertirse en un adjetivo. El sufijo ista requiere de una profesión o una ideología para convertirse en un adjetivo. Pero ¿qué pasa con las palabras médico, maestro o ingeniero? Que son adjetivos que per se no necesitan otro verbo conjugado para ser adjetivos. Cada una de estas palabras tiene su forma femenina, que es médica, maestra e ingeniera. Y ninguna de estas es influida por el origen etimológico de la palabra. De hecho, técnicamente no tiene nada que ver, sino que estas palabras fueron adaptadas para que funcionaran con el artículo la. Y no es como que nos cause mucho ruido, de hecho al contrario, es algo que vemos completamente natural. La pregunta aquí es ¿por qué aún nos causa tanto ruido poner otras palabras en femenino? Médica es tanto un adjetivo como un sustantivo, que es lo mismo que sucede con joven. Sin embargo, encontramos que el médico dentro de cualquier diccionario puede ser nombrado tanto en femenino como en masculino. Mientras tanto, la palabra joven solamente se puede nombrar en masculino. Y en verdad me encantaría explicar del por qué estas palabras pueden ser de una forma y no de otra. Sin embargo, no la hay, o al menos no fuera de la constante de que la lengua lo hacemos nosotros. Algunos dicen que el lenguaje incluyente se pasa por los huevos a la RAE y a las reglas gramaticales, pero en verdad no es como que sea exclusivo del lenguaje incluyente, y a diario nos vale un comino lo que pueda decir la RAE. Y esto no es un fenómeno actual, de hecho es algo que podemos notar desde que incluso la misma RAE existe. Me permito regresar a Cantinflas. El verbo cantinflear, la palabra en sí nos remite necesariamente a la forma de actuar y de hablar de un personaje del cine mexicano. Cuando busquemos o buscamos su etimología, no vamos a encontrar algo que provenga del griego, del latín o del árabe. Vamos a encontrar que fue una palabra que surgió debido al uso constante de las personas hacia el mismo. Y no solamente eso, sino que fue de tanta relevancia para la gente que a las instituciones no les quedó de otra más que añadirlo al diccionario. Puedes estar o no estar de acuerdo con el lenguaje incluyente y estás en todo tu derecho. Pero esto en verdad no importa, porque si a la gente le empieza a hacer sentido y empieza a convencionalizarse, el lenguaje incluyente en un futuro puede ser tan normal como el que ahora nosotros tenemos. Y estás en todo tu derecho de seguir argumentando que las instituciones nos dicen qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido hacer. Pero debes de recordar que son los mismos que aceptaron que un emoji fuera una palabra. Y no solamente eso, sino que fuera una palabra del año. Y así como es completamente válido pasarse eso por los huevos, también es completamente válido decir jovena para la forma femenina de joven. Y también hay que incluir que así como hay personas que tienen la libertad de decir feminazi, que etimológicamente no tiene ni un puto sentido, hay personas que tienen la misma libertad de decir cuerpa. Las palabras no pueden ser sexistas, porque son eso, palabras. Pero lo que sí son es que son representaciones simbólicas de nuestra realidad. El problema no reside en sí mismo en las palabras, sino en aquellas personas que las usan. En las personas que las usan y cómo las usan. Además de que pareciese que el problema aquí no es que no se respete la lengua, porque lo hacemos a diario, sino que haya una ideología detrás que esté guiando el no respetar la lengua. Y que esa ideología, sea la vertiente, la ola que sea, es la ideología que trata de reivindicar a la mujer en su posicionamiento en el mundo. Y pareciese que eso es lo que hace que provoque rechazo
Y aunque no lo crean, eso sí parece sexista. Oye, bueno, sí, es que pues me quedó una duda. ¿Qué pasa con el todes? A chingar su madre ya.